Indique la molécula polar. Bien, hay como un artificio, o pueden recordar esto, dice que si tu átomo central, por ejemplo, es desde el 1A hasta el 4A, tu molécula va a ser de tipo apolar. ¿Listo? Y si es que tu átomo central está del 5A hasta el 7A, dice que tu molécula va a ser de tipo polar. Ya eso es todo. Por ejemplo, en el caso de la alternativa A, ¿en qué o quién es tu átomo central? Es el carbono, ¿no es cierto? ¿Del carbono en qué grupo está? En el grupo 4. Entonces debería ser apolar. Recuerden que este artificio no es efectivo. No se confíen. Esto te puede salvar de algún apuro. Vamos a ver si de esto nos salva. Y luego la B, por ejemplo, tienes, ¿quién es el átomo central? El boro. El boro está en el grupo 3A. Entonces está en este intervalo. Entonces debería ser también apolar. Listo. Le ponemos apolar. La C, por ejemplo, el berilio igual está en el grupo 2A, así que debería ser apolar. Todo tranqui, ponemos apolar. La D, por ejemplo, te dice silicio H4. El silicio está en el grupo 4A, entonces también es parte de este intervalo, así que debería ser apolar. Ya y finalmente el CO2, el carbono está en el grupo 4A, entonces también debería ser apolar. Y como verás, todos son apolares según esta regla, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Pues hay otro método, ¿no? Nosotros lo llamamos el PPS y el SAT, pero tienes que saber la regla del octeto. Ya nada más le voy a poner rapidito. PPS significa posee pares solitarios y SAT significa sostiene átomos diferentes. Para eso tienen que hacer la regla del octeto. Voy a hacer el primero nada más. Sería carbono, tienes hidrógeno, dice que tienes otro hidrógeno y acá sería un cloro. Ah, no, hay tres cloros y un hidrógeno. Era todo lo contrario. Dame un toque, voy a borrar esto. Tres cloros, cloro por acá, cloro por acá, cloro por acá y por aquí voy a poner el hidrógeno. Entonces preguntas, ¿no? ¿Posee pares solitarios tu átomo central? ¿Quién es el átomo central? El carbono. ¿Hay algún par solitario? No hay ni un par solitario, así que pues no sería eso. ¿Ya? Entonces, falso. O simplemente ponle no. Ahora el otro te dice, sostiene átomos diferentes. Eso sí es cierto, ¿no? Porque sostiene cloro, o sea, tres cloros y un hidrógeno. Son átomos diferentes. Basta que uno sea así, la molécula es de tipo polar. ¿Ve? Por lo tanto, la respuesta aquí, por ejemplo, sería la alternativa A. Ya, esa cumple con una de estas dos condiciones. Entonces haces la regla del octeto para la A, o sea, para el primer compuesto. Sería más o menos como la que estás viendo aquí. Entonces te preguntas, ¿posee pares solitarios tu átomo central? O sea, el carbono no posee ni un par solitario. Pones no. ¿Sostiene átomos diferentes? Sí. Tres cloros y un hidrógeno son átomos diferentes, así que la respuesta es sí. Basta que uno sea así, la molécula es de tipo polar. Y como la pregunta es quién es polar, por esa razón la respuesta era la A. O sea, sí. Indique los enunciados incorrectos. Entonces vamos a poner aquí solución, que ya habíamos puesto. Ya el primero te dice, por ejemplo, el enlace puente de hidrógeno explica las solubilidades anormales de algunas sustancias en el agua. Bueno, eso es verdadero, ¿no? Por algo son solubles. Y el enlace puente de hidrógeno es parte de eso. Ya es verdadero. El agua mismo tiene enlace puente de hidrógeno, pues jóvenes. El segundo te dice, los líquidos que presentan enlace puente de hidrógeno entre sus moléculas se denominan asociados, es el otro nombre que recibe, líquidos asociados. ¿Ya? Entonces, eso también es verdadero. El enlace puente de hidrógeno está presente en moléculas polares en donde hay átomos de hidrógeno unidos en forma iónica con el FON. Eso más bien es falso, porque no es en forma iónica, jóvenes. Porque ¿qué es el enlace puente de hidrógeno? HFON, ¿ya? El HFON, el hidrógeno es un no metal, el flúor es un no metal, no metal, no metal, no te genera carga. Los enlaces iónicos son los que te dan carga, ¿no? Positivo y negativo. Ya por esa razón esto era falso. Muy bien. Y la respuesta en este caso, como te preguntas, ¿son incorrectas? Pues solamente el tercero. La respuesta sería la D. Acerca de los enlaces mediante fuerzas de London. Las fuerzas de London explica la licuación de los gases cuyas moléculas son apolares. Bueno, sabemos que las fuerzas de London se presentan en moléculas apolares. Entonces acá te dicen cuyas moléculas son apolares, pues hasta ahí está bien. Pero luego te dicen, ¿no? Explica la licuación de los gases. Bueno, las moléculas apolares que son gases como el oxígeno 2 o el nitrógeno 2 o el hidrógeno 2, estos son apolares, ellos se pueden licuar. Porque dice que la única fuerza que predomina en este tipo de moléculas son las fuerzas intermoleculares de tipo fuerzas de London. No hay otra fuerza intermolecular que existan en estas moléculas. Por eso dice que ellos se pueden licuar. ¿Ya? Por esa razón esto sería verdadero. Y ahí luego el segundo te dice, por ejemplo,
Se denominan también fuerzas de dispersión, si no es el otro nombre, fuerzas de dispersión o fuerzas de London, así que eso es verdad. ¿Ya? Y el tercero te dice, por ejemplo, su intensidad disminuye gradualmente con el incremento de la masa atómica o molecular. Dice que la intensidad de las fuerzas de London ya varía en forma directamente proporcional con el peso molecular. Muy bien, entonces a ti te dice, ¿no? Su intensidad disminuye gradualmente con el incremento de la masa atómica. Sería mentira, ¿no? Porque si la masa atómica o el peso molecular aumenta, su intensidad también aumenta. Eso significa directamente proporcional. Uno aumenta y el otro también aumenta. Y acá te dice lo contrario, ¿no? Su intensidad disminuye gradualmente con el incremento de su masa atómica o molecular, pues sería falso. Le pones una F. Muy bien, y el cuarto te dice, por ejemplo, presenta este tipo de enlaces, el SO2, el nitrógeno 2, CH4, oxígeno 2, pues podrías probar si estos son moléculas apolares, porque si son apolares, entonces existe ese tipo de fuerza. ¿Ya? Entonces, para que una molécula sea apolar, bueno, hay algunas condiciones, pero más que una, suficiente jóvenes, la de homoatómico, ¿ya? Homoatómico. O sea, que esté formado por átomos del mismo elemento. Claro, no todos, pero mira, por ejemplo, aquí el nitrógeno 2 es homoatómico, entonces sí es apolar. El oxígeno 2 también es homoatómico, es apolar. Ahora, ¿tú te acuerdas del ejercicio anterior? Si desde 1 hasta 4 era tu átomo central, entonces de grupo 1 hasta el 4A, la molécula era apolar. ¿Y el azufre aquí en qué grupo está, jóvenes? El azufre, por ejemplo, está en el grupo 6, ¿no es cierto? Eso debería ser polar. Recuerda el ejercicio anterior. Entonces, esto le voy a poner una flechita. Esto es polar. Ahora, ¿el carbono en qué grupo está? El carbono más bien está en el grupo 4, entonces normal, esto debe ser apolar. Muy bien. El problema te dice así, ¿no? Presentan este tipo de enlaces, el SO2, el nitrógeno 2, CH4, oxígeno 2. Pues esto sería falso porque el SO2, ¿qué es? Es una molécula polar, entonces no vas a tener fuerzas de London. Gracias al SO2, esto ya no sería, ya no presentarían todos ellos fuerzas de London. Entonces le voy a poner falso. Ok, eso sería todo. Como la pregunta es acerca de los enlaces mediante fuerzas de London, son falsos, pues son falsos el 3 y el 4. Ya, eso sale en la alternativa A y eso marca. Con respecto a los estados de oxidación, indique verdadero o falso según corresponde. El primero, los metales alcalinos y alcalinos térreos actúan con estado de oxidación +1 y +2. Claro, jóvenes, alcalino es el 1A, ellos trabajan con +1 y los del 2A, que es alcalinos térreos, trabajan con +2. Así que sería verdadero, ¿ya? Y luego, ¿qué te dice? El oxígeno en los peróxidos actúa con -1. Claro, el oxígeno en un peróxido es esto, por ejemplo, ¿no? Ahí trabaja con -1. Entonces eso sería verdadero. Y luego, ¿qué más te dice? Todo metal al estado libre sin combinar posee un número de oxidación cero. Pues eso es verdadero, ¿no es cierto? Todo metal, o sea, no solamente un metal, jóvenes. Cualquier elemento sin combinarse, su número de oxidación va a ser cero. ¿Ya? Entonces, todas son correctas. Listo, entonces ustedes marcarían aquí, por ejemplo, la alternativa D. ¿Cuál de los siguientes óxidos presenta mayor número de átomos? Bien, tendrían que formular cada óxido, ¿ya? Entonces, si te ponen entre paréntesis su estado de oxidación es mucho más sencillo, ¿no? Si no te ponen, seguramente tienes que usar la nomenclatura clásica. La, por ejemplo, te dice óxido áurico, no olviden que el oro tiene +1 y +3 como estado de oxidación. Áurico sería con el 3, entonces no olviden, un óxido tiene esta forma, elemento 2, oxígeno X, ¿listo? Entonces, AU, 2 y oxígeno X, para que sea ICO tiene que ser 3, listo. En la B, por ejemplo, te dice óxido de bromo 7, entonces ya de por sí pones el bromo 2 y el oxígeno 7. Porque ya te dicen, no, oye, trabaja con 7. Ah, bueno. La C, óxido de manganeso 6, entonces ponemos el manganeso 2 y el oxígeno dice que va a ser 6 porque te indica, ¿no? Óxido de manganeso 6. Trabaja el manganeso con el 6. Simplificando, esto te va a quedar manganeso, oxígeno 3. Listo, la alternativa D, por ejemplo, te dice óxido férrico. El fierro tiene +2 y +3. Para que sea férrico debería ser con el 3. Ya, ahí está el óxido férrico. Bien, y luego en la E, por ejemplo, te dice óxido de cobalto 2. Entonces pones el cobalto. Bueno, este 2 viene de la fórmula de un óxido. Y este otro 2 más bien viene del cobalto. Simplificando sería CoO. Listo, entonces la pregunta es ¿cuál de los siguientes óxidos presenta mayor número de átomos? El que tiene mayor número de átomos aquí sería la B, ¿no? Tiene 7 más 2, 9. Entonces marcas la B.
Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Dice, Nombre a los siguientes compuestos. Muy bien, el primero, jóvenes, tienes potasio 2, oxígeno 2. Como no está simplificado, recuerda, puede ser un peróxido. Y es un peróxido, ¿no es cierto? Entonces el nombre sería peróxido de potasio. ¿Listo? Eso sería todo. Y el otro, por ejemplo, sería el vanadio 2 oxígeno 5. Entonces recuerda, este 5 ¿de dónde viene? Este 5 viene de aquí arriba, ¿no es cierto? Y este 2 viene de aquí. Entonces sería menos 2 y acá sería más 5. O sea, el vanadio está trabajando con más 5. Y el vanadio es anfóteo, trabaja con más 2, más 3 y trabaja con más 4 y más 5. Esto sería como metal y esto otro sería como no metal. Bueno, aquí, como está trabajando con 5 se está comportando como no metal. Entonces el nombre sería como anhidrido, ¿no es cierto? Pones ahí anhidrido. ¿Anhidrido qué? Bueno, como acá tienes un 5 el menor sería oso y el mayor sería ico. Entonces sería anhidrido vanádico. Ya ese sería el nombre. Muy bien, ¿dónde sale eso, jóvenes? En la alternativa E te dice peróxido de potasio y anhidrido vanádico, así que la respuesta sería la alternativa E. Entonces te bien, dice, se anoté. tiene las siguientes sales de los no metales y la pregunta es señalar la proposición verdadera. El primero dice que tienes calcio, aquí abres paréntesis, XO3 sería 2, cierras. Y acá tienes cobre, Y, oxígeno 4, nada más así. Acá tienes plomo 3, acá sería Z, oxígeno 4 y acá tienes un 4. Muy bien, entonces, hay varios enunciados, ¿no? Por ejemplo, X pertenece al grupo tal, tal, no sé. Pero bueno, jóvenes, recuerden que el calcio está en el grupo 2A, entonces su carga sería más 2. Entonces, todo este paréntesis tiene que botarte menos 2 para que la suma te dé 0. Entonces, significa, como aquí abajito tienes un 2, realmente este paréntesis debe ser menos 1, cosa que 2 por menos 1 te va a dar menos 2. Entonces, ¿qué ion podría ser este XO3? Recuerden, por ejemplo, el ion nitrato es así, ¿no? NO3 menos 1. Eso se parece bastante a esto, ¿no? Listo. Entonces, otro ion que lleva carga menos uno, por ejemplo, es el clorato, ¿no? Que sería cloro 3 menos uno. Se parece, ¿no? Elemento O3 menos uno, elemento O3 menos uno. O sea, significa que este X podría ser un elemento del 5A, o sea, el nitrógeno, le ponemos 5A. O podría ser un elemento del grupo 7A, que sería el cloro o el bromo o el yodo. Entonces, algunas de esas opciones ocurren. Igual acá, jóvenes, el cobre, al parecer aquí está trabajando con uno y uno, ¿no? Entonces sería más uno y esto sería menos uno. Y otra vez tendrías YO4 menos uno. Ahora tendrías que recordar que ion tiene más o menos esa forma. O puedes hacer este otro método, ¿no? El otro camino sería esto. Voy a usar el verde. Bien, se supone que la suma tiene que darte menos uno, entonces el oxígeno trabaja con menos 2 por el 4 de adentro sería menos 8. Para que la suma te dé menos uno, por ejemplo, esto debería ser ¿cuánto? Más 7, ¿no? ¿Y qué grupo tiene estado de oxidación más 7? Solamente el grupo 7A, entonces el Y debería estar en el grupo 7A. O en su defecto podría ser directamente el manganeso, ¿no es cierto? Porque el ion del manganeso, ¿cómo es? Bueno, el permanganato es manganeso, oxígeno 4 menos uno. Y se parecen, ¿no? Elemento 4 menos uno. Entonces, esas opciones ocurren para el Y. Muy bien. Para el Z, por ejemplo, aquí, este 3 viene de aquí arriba, ¿no? Sería menos 3 y el 4 vendría de aquí, más 4. O sea, tu ion tiene carga menos 3 y lleva esto. Entonces podrías probar esto igual, ¿no? Dices, bueno, a ver, voy a probar el oxígeno con menos 2 por 4 sería menos 8 para que la suma te dé menos 3. ¿Cuánto tiene que ser aquí? Más 5. Bien, ¿qué elementos tiene estado de oxidación más 5? El nitrógeno, el fósforo, el cloro, el bromo, el yodo, ¿no es cierto? Entonces, ¿podrá ser el nitrógeno? No, porque la carga del nitrógeno es menos uno. Aquí la carga te están poniendo menos 3. Solo hay un elemento que tiene carga menos 3. Es un especial, ¿no es cierto? Que sería el fósforo. Listo. Fósforo, no sé por qué estoy poniendo plomo. Bórrale la B. Ya ese es el fósforo. Ya eso sería todo. Y con eso respondes ahora sí, ¿no? La A, por ejemplo, te dice X pertenece al grupo 7A. X no. Bueno, sí, ¿no? Mira, aquí está. Sí puede ser 7A. La B te dice Y pertenece al grupo 4 o 6A. Y. El Y pertenece al 7A o es el manganeso, pero no pertenece al 4 ni al 6. Así que esto sería falso. La C. Z pertenece al grupo 6A o 7A. No, Z es un elemento directamente, es el fósforo, jóvenes. B tampoco. Y así puedes estar analizando, pero la que va a encajar con
La respuesta o la más acertada es la alternativa A, ¿no es cierto? Y marcas eso. Dice así, indique la proposición verdadera respecto a la reacción redox siguiente. Dice que tienes manganeso, oxígeno 4 menos y acá tienes más, yodo menos. No voy a copiar todo porque no vamos a necesitar todo, ¿ya? Entonces la flechita y acá tienes manganeso, oxígeno 2 y luego tienes también el yodo 2, ¿ya? Y también tienes el OH, pero no lo vamos a usar. Y calculamos estados de oxidación, pero rapidito, jóvenes. Acá, por ejemplo, sería menos 2 por 4, menos 8. Para que la suma te dé menos 1, tiene que ser más 7, ¿no? Acá ya te ponen menos 1, entonces trabajas con eso. Acá sería menos 2 por 2, menos 4. Esto sería más 4 y acá sería 0. ¿Listo? Entonces el manganeso, por ejemplo, pasa de más 7 a más 4 y el yodo pasa de menos 1 a ¿cuánto? A 0. Entonces te preguntas, de más 7 a más 4 se está reduciendo, entonces pones aquí se reduce. Y el otro de menos 1 a 0 pues está aumentando, entonces dices que se oxida. Ya entonces el otro nombre, por ejemplo, sería agente oxidante aquí, agente oxidante, y por acá sería agente reductor. Muy bien. Y por acá se va a llamar forma oxidada y por acá sería forma reducida. Y ahí con eso pueden responder cada enunciado. La A, por ejemplo, te dice, el agua se reduce, jóvenes. No le he puesto el agua porque el agua no cambia de estado de oxidación. Entonces el agua no se va a reducir ni se va a oxidar. Así que sería falso. La B, el ion permanganato es el agente oxidante. Sí, ¿no? Mira, nuestro ion permanganato es el agente oxidante. Así que esto sería verdadero. Le vamos a poner de momento verdadero. No sé por qué estoy poniendo falso. Ya listo, entonces arreglan eso y le ponemos verdad. La C te dice el ion yoduro se reduce. No, el ion yoduro, mira, se oxida. Y abajo dice oxida, entonces sería falso. Y la D te dice el número de oxidación del manganeso no varía. Sí varía, jóvenes, de 7 a 4. Entonces sería falso. Y el último, el ion permanganato se oxida. No, el permanganato se reduce. La única correcta sería la alternativa B, así que marquen eso. Muy bien, eso es la pregunta número 36. Anoten hasta ahí. Dice, balancear por el método del ion electrón la reacción correspondiente a la del ion crómico que se transforma en ion cromato. Bien, confíen en que la reacción les va a dar escrito. Si no les da escrito, pues tienen que recordar nomenclatura. Pero no creo, jóvenes. Hasta ahora no vino así en texto. Entonces dice que tienes el ion crómico. ¿Cómo sería el ion crómico? Se los va a escribir la reacción, ya sería cromo más 3, ese es el ion crómico, que se transforma a ion cromato. Entonces pones una flechita, el ion cromato sería cromo, oxígeno, 6 más 2, 8, 4, entonces acá sería menos 2, ¿ya? Utilizando un clorato, el clorato sería cloro, oxígeno 3 menos 1, dice que se va a transformar en cloruro, entonces pones cloro menos. Esa sería tu reacción. Y luego lo único que tú tienes que hacer es balancear, dice en qué medio, en medio donde están. No dice, acá al final, ¿no? Medio básico. Listo, entonces calculamos estados de oxidación. Paso 1 es estados de oxidación. El cromo ya trabaja con más 3, lo dejas. Acá sería menos 2 por 3, menos 6. Para que la suma te dé menos 1, tiene que ser más 5, ¿ya? Igual acá, menos 2 por 4, menos 8. Para que la suma te dé menos 2, el cromo está trabajando con más 6. En este caso, el cloro trabaja con menos 1. Y enlazas los que cambian de estado de oxidación. Esto con esto, y el cloro pues trabaja o enlazas con el último de allí. Paso siguiente, jóvenes, era balancear en la misma línea, así que no te olvides, ¿ya? Entonces, ¿cuántos cloros tienes? Digo, cromos acá. Hay un cromo, allá hay un cromo, entonces ya está balanceado. Trabajas con el más 6 y con el más 3. Aquí hay, por ejemplo, un cloro, allá también hay un cloro, entonces está balanceado. Trabajas con menos 1 y con más 5. Y luego te preguntas, ¿cuánto le quitas o le agregas a 6 para que te dé más 3? Bueno, sería menos 3 electrones, ¿no es cierto? ¿Y cuánto le quitas o le agregas a menos 1 para que te dé más 5? Entonces sería más 6 electrones. Y luego tienes que buscar los factores, pero para encontrar los factores puedes simplificar. Tercia 1 y tercia acá sería 2. Listo. Entonces como ya no se puede simplificar, cruzas pues. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, por 2 y acá sería por 1. Entonces este 2 viene por acá y también por acá y el 1 también, pero lo voy a dejar porque el 1 no afecta, ¿ya? Entonces la pregunta aquí es indicar el coeficiente del ion crómico. No termines de balancear, solo llega hasta ahí, porque no te piden el coeficiente del agua ni nada. Entonces el coeficiente del ion crómico está por acá, mira. 2, ya lo encontraste, entonces la respuesta sería 2. Y eso sería todo, para que no estés balanceando todo, ¿ya? Siempre lean la pregunta. A veces puede que no necesites terminar de balancear toda la reacción, como en este caso. Aquí, bien, por ejemplo, tienes el ion hipoclorito. Vamos a poner hipoclorito. Ese es el ion hipoclorito. Más que dice que tienes el disulfito, sería eso. Ese O3
Sí, sería disulfito porque sale un 3. Ya, entonces arriba tienes un -2 y hay una flechita y luego pones el ion cloruro, ese es el ion cloruro más el ion sulfato. Estados de oxidación, yo sé que la mayoría de ustedes más o menos sí entiende cómo calcularlo, ¿no? -2 por 1 sería -2, para que la suma te dé -1 tiene que ser +1. Acá sería -2 por 3 -6, para que la suma te dé -2 acá tiene que ser +4, pero como tienes un 2 aquí abajo tendría que ser originalmente un +2, de hecho era el hiposulfito. Pero bueno, no importa, acá sería -1 y acá tendrías, bueno, tiene una carga -2. No le he puesto, entonces sería -2 por 4, -8, para que la suma te dé -2 tiene que ser +6. Y fíjate los que cambian de estado de oxidación. El cloro, por ejemplo, pasa de +1 a -1. Y el azufre pasa de +2, está pasando a +6. Ya, eso sería todo. Bien, en este caso te importan nombres, ¿no? Dice coeficiente del agente oxidante. Bueno, vamos a ver, el cloro de +1 a -1 se reduce, entonces pone se reduce. Eso sería, por ejemplo, agente oxidante. Y el otro, por ejemplo, el azufre pasa de +2 a +6, entonces está aumentando, dices que se oxida, entonces esto sería el agente reductor. Ok, eso sería todo. Y listo, ahora, siguiente paso, recuerden, el siguiente paso es balancear sobre la misma línea. Acá tienes un cloro, allá también tienes un cloro, así que está balanceado. Pasas de -1 a +1, ¿ya? Entonces te preguntas, ¿cuánto le quito, le agrego a -1 para que me dé +1? Pues sería más 2 electrones. Igual balanceas, acá tienes 2 azufres, sigues, allá tienes un azufre, entonces multiplicas por 2. Pero recuerda, tienes que multiplicar 2 por +6, sería +12, entonces trabajas con eso. Y acá sería 2 por 2 +4 y trabajas con eso. ¿Cuánto le quitas o le agregas a 12 para que te dé +4? Sería -8 electrones. ¿Listo? Le pones ahí. Y ahora viene el paso de los dos factores, ¿no es cierto? Para eso tienen que simplificar hasta que ya no se pueda. Bueno, simplificando te quedaría acá 1 y acá te quedaría 4. Entonces por 4 aquí y acá sería por 1. ¿Listo? Entonces mueves el 4 por acá, el 4 por acá, el 1 por allí y el 1 no afecte nada. Listo, ya casi terminas. Ahora, terminas de balancear por tanteo. Tienes 4 cloros, ahí 2 azufres, 2 azufres. Oxígenos, acá tienes por ejemplo 4 más los 3 serían 7 oxígenos, ¿ya? Y allá tienes 2 por 4, 8 oxígenos. Listo, entonces te das cuenta que solamente te falta uno, ¿no es cierto? En este lado falta un oxígeno. Entonces recuerda, acá te dicen en medio básico, donde te falta oxígeno, voy a usar el color verde, ¿ya? Donde te falta oxígeno dice que le agregues el doble de OH, entonces sería 2 OH, ¿listo? Y al otro lado dice que le pongas la mitad de moléculas de agua, la mitad de 2 sería H2. Listo, subes a la reacción principal y ya tendrías la respuesta. Bueno, la reacción balanceada por lo menos, 2 OH. Y ahora respondan en conclusión, calculemos G. Coeficiente del agente oxidante, nuestro agente oxidante está por acá, sería 4, ¿listo? Entre el coeficiente del ion oxidrilo. El coeficiente del ion oxidrilo está por acá, sería 2. 4 medios. ¿Eso dónde sale? En la alternativa B. Y marcas eso. La siguiente reacción se clasifica como. Bien. ¿Cómo se clasifica esto? Voy a copiar la reacción para que se den cuenta algo, ¿ya? Dice que tienes dos sodios, está en estado sólido. Esta vez esos signos de abajo importan, ¿no? Esos simbolitos, ¿ya? Más dos agüitas de coco, H2O, ¿listo? Dice que el agua está en estado líquido. Flecha y entonces ocurre la reacción y te produce dos hidróxidos de sodio, ¿ya? Está en estado acuoso y luego te ponen más hidrógeno 2 en estado gaseoso, más calor, ¿listo? Entonces es una reacción exotérmica. No olviden, jóvenes, mira, si la energía está después de la flecha, porque aquí está la flecha, ¿no es cierto? Eso es una reacción exotérmica, ¿listo? Si tuviesen puesto Cook antes de la flecha, eso sería una reacción endotérmica, porque absorbe energía. En este caso, emite energía. Muy bien, entonces, respondiendo las alternativas te dice metátesis. Metátesis es una reacción de doble desplazamiento, o sea, cuando hay dos intercambios de pareja. Aquí no hay intercambio de pareja, solamente el sodio va a sustituir a un hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces sería una sustitución simple si es que quieres llamarlo así. Pero por lo menos la respuesta no va a ser la A. Y luego te dice en la B, por ejemplo, descomposición. Descomposición es de un solo reactante a varios. Acá tienes dos reactantes y tienes dos productos. Eso no es descomposición. Desplazamiento simple, uy, eso podría ser no, porque hace ratito acabo de decirte. Ya, pero luego, ¿qué te dice, jóvenes? Desplazamiento simple, reversible. Bien, ahorita van a ver por qué esto no es reversible. O si no, les digo de una vez. Mira,
tú tienes que imaginarte que tienes el hidrógeno. O tienes todo esto en un recipiente. Entonces, el hidrógeno es gaseoso. Se va a ir, jóvenes. ¿Listo? Se fue. Y como se fue, pues no va a regresar, jóvenes. No se vuelve, ¿sí o no? Entonces, va a ser irreversible porque uno de tus componentes ya se ha ido, entonces ya no puedes revertir. Normalmente si en una reacción se libera algún gas, esa reacción es irreversible porque ese componente ya se está yendo. ¿Ok? Entonces, posible respuesta, ¿no es cierto? Desplazamiento simple, no dice reversible, así que no puede ser posible respuesta. Es irreversible, descartadísimo, jóvenes, ¿ya? Por el desplazamiento simple estaba casi cerca, pero ahí decía reversible. Veamos la D que te dice. Exotérmica. Uy, esto sí es una reacción exotérmica porque el calor está después de la flecha. Irreversible. Uy, acabamos de decir que es irreversible. Así que la respuesta en este caso sería la alternativa D. Y eso sería todo, por ejemplo, en el ejercicio número 10. ¿Cuántas moles aproximada de FeO se obtendrán a partir de 2394 gramos de trióxido de hierro mediante la siguiente reacción química? Cuando llegues a esta estequiometría, tienes que balancear. ¿Cómo te das cuenta que estás en estequiometría? Tienes una reacción así sencilla, no tan complicada, y tienes masa o mol o volumen, entonces estás frente a una pregunta de estequiometría. Lo primero que haces es tener la reacción o identificar la reacción. Si es que la tienes, pues bien. Si no, seguramente tú vas a escribir, pero seguro es una reacción de combustión si es que tú tienes que escribir. Pero bueno, en este caso tenemos el fierro 2, oxígeno 3, más monóxido de carbono, flecha, por acá tendrías el FeO más el CO2. Entonces balanceas, siempre balancea. Primero balanceamos, tienes dos fierros, acá sería por 2, 3 oxígenos, allá tienes 4, ¿no? Bueno, acá hay 4 oxígenos. Bueno, hay un carbono en ambos lados. Mira, si acá tienes 3 oxígenos más este oxígeno serían 4, igual acá 2 oxígenos, 2 oxígenos. La reacción está balanceada. Bien, dice, ¿cuántas moles aproximada de FeO? Aquí está el FeO. Yo no sé cuánto, le voy a poner X, pero me hablan de moles. ¿Cuántas moles aproximadamente de FeO se obtendrán a partir de 2394 gramos de trióxido de hierro? Entonces dice que tienes 2394 gramos de esto. ¿Eso qué cantidad de moles te va a producir de FeO? Y luego aplicas la relación vertical, ¿no es cierto? No olvides que esto era el texto, ¿ya? Texto, y abajo ponemos la relación vertical. Entonces, para masa, ¿qué trabajamos? Coeficiente por peso. El coeficiente es 1, entonces pones 1. El peso, sumen. Aquí te lo dan, dice que esto pesa 159,7. Redondealo a 160, ¿ya? 160 gramos. Listo, al otro lado te piden en mol. Para mol solamente se trabaja coeficiente. Y el coeficiente es 2, entonces le pones 2 moles. Luego divides esto. 2394 gramos entre 160 gramos debería darte igual a cuánto. Bueno, X entre 2, ¿no? Bueno, gramos y gramos se va a ir y te va a quedar en moles. Esto aproximadamente te va a salir 29, tantos. Redondeen a 30, 30 mol. Ya eso sería la respuesta. Muy bien, eso es la pregunta número 41, así que ustedes marquen la alternativa, la E. ¿A qué ley representa el siguiente enunciado? Bien, vamos a recordar todas las leyes y de todos los nombres que sale ahí. Un compuesto químico, independiente de su origen, posee una composición constante, definida e invariable. La A, por ejemplo, te habla de la ley de Lavoisier, se le conoce como la ley de conservación de masa. Conservación de masa, que significa que la suma de las masas de los reactantes es igual a la suma de las masas de los productos. Esa es esa ley, ¿ya? En la B, por ejemplo, te hablan la ley de Proust. La ley de Proust se le dice, ¿no? La ley de proporciones definidas. Esa es la ley, proporciones definidas. Definidas. Listo. Y casualmente creo que eso es el primero, ¿no? El enunciado dice, un compuesto químico independiente de su origen posee una composición constante, definida e invariable. Bueno, eso es la respuesta. Pero igual les menciono las otras leyes, ¿ya? La C, por ejemplo, dice, ley de Dalton. Ley de Dalton, ¿qué es, jóvenes? Ley de Dalton es las proporciones múltiples de Dalton, ¿no es cierto? Entonces pones proporciones múltiples. Proporciones múltiples de Dalton, ¿ya? La D dice, ley de Gay-Lussac. ¿En qué consiste la ley de Gay-Lussac, jóvenes? Volúmenes constantes, ¿no es cierto? La ley de volúmenes constantes. Constante. Muy bien. Y luego terminamos con la E y ahí te dice, por ejemplo, ley de Wenzel-Richter. La ley de Wenzel-Richter se le conoce como la ley de proporciones recíprocas. Proporciones recíprocas. Recíprocas.
estequiométricas. Ya está. Esas son las leyes estequiométricas más populares que existen, ¿ya? En este caso, el enunciado sería definidas invariables, se refiere a la ley de Proust y la respuesta sería la alternativa B. Es que si ustedes tienen una pregunta en donde aparece dos reacciones, entonces lo que pueden hacer es convertirlo en una sola reacción. Pero para convertirlo en una sola reacción tienes que buscar algo que tengan en común esas dos reacciones. Por ejemplo, en esas dos reacciones que tienen en común, pues el que tienen en común sería el hidrógeno 2, ¿no es cierto? Mira, ambas reacciones tienen H2, acá también hay H2. Listo, entonces, para que lo puedas conectar esas dos reacciones, esos dos hidrógenos o esos hidrógenos que tienen en común esas dos reacciones tienen que tener el mismo coeficiente. Y lo eliminas y ya está. Ese es más o menos el camino que tienes que seguir. Pero para ello igual tienes que balancear, ¿no? Mientras balanceas, no te preocupes en que tenga la misma o el mismo coeficiente. Luego ya puedes multiplicarle por un número y hacer que sea igual. Por ejemplo, acá tengo un aluminio, allá tengo dos, entonces le multiplico por 2. Acá tengo, por ejemplo, 3 azufres, aquí sería por 3 y listo, ¿no? Entonces, 12 oxígenos, allá hay 12, acá hay 2 hidrógenos, bueno, acá hay 6. Acá le multiplicaríamos por ¿cuánto? Por 3, ¿no? 3 por 2, 6 hidrógenos, allá adelante tiene 6. Ya está. Abajo igual balanceas, tienes dos hidrógenos, allá hay dos hidrógenos, un oxígeno, todo está balanceado, ¿ve? Entonces ya está balanceado, pero arriba tienes tres hidrógenos, dos, entonces le multiplicas por 3, a eso me refiero. Entonces no te preocupes desde que desde el inicio sea igual los coeficientes. Luego puedes hacer que sean iguales. Entonces, ¿quiénes se van a ir? Obviamente el que tenías en común, ¿no? Esto con esto se va, porque están en lados opuestos. Bien. Solamente agarras los que te importan. Ya nos importa en este caso quién. Voy a resaltar los que nos importan. Gramos de cobre. ¿Ya? Calcular la cantidad de gramos de cobre. Ahí está. Eso es lo que nos importa. Que podrá obtener mediante el hidrógeno que se desprende al hacer reaccionar 100 gramos de aluminio. Eso es lo otro que te importa. Con un exceso de ácido sulfúrico según la siguiente reacción. ¿Quién te importa? Cobre y aluminio. Eso es todo lo que vas a copiar acá. Ahí está, jóvenes. Dos aluminios. Entonces pones dos aluminios. Si quieres le pones más tres ácidos sulfúricos, más esto, pero no lo vamos a poner porque pues no queremos. El otro que nos interesa, ¿quién es joven? Voy a poner un poquito más abajo la flecha, ¿ya? El cobre, sería 3 cobre. Esos dos son los que nos importan, ¿no es cierto? Ya está, eso sería todo. Y ahora vas a extraer los datos, ¿no? Dato y variable, y aplicamos la relación vertical. Calcular la cantidad aproximadamente en gramos de cobre sólido, entonces yo no sé cuánto le voy a poner X, pero me hablan en masa, dicen, ¿no? Aproximadamente en masa, que se podrá obtener mediante el hidrógeno que se desprende al hacer reaccionar 100 gramos de aluminio. Ah, ya dice que vas a trabajar 100 gramos de aluminio. Ya, eso es todo. Entonces ahora aplicas la relación vertical y eso ya sabes más o menos. Mira, 100 gramos, eso es masa. Y entonces abajo trabajas coeficiente por peso, ¿ya? ¿Cuánto es el coeficiente? 2. El peso del aluminio, bueno, pues sería 27 gramos. ¿Listo? Vas a poner eso. Después te dice al otro lado masa, entonces otra vez coeficiente por peso. ¿Cuánto es el coeficiente de estrés? Y el peso del cobre allá te lo dan, ¿no? Dice que es 63,5, entonces pones 63,5 gramos. Y luego ya sabes, ¿no? La división. Bueno, lo voy a hacer aquí arriba, ¿ya? Entonces sería 100 entre 2 por 27 debe darte igual a cuánto. X entre 3 por 63,5 gramos. Ya eso sería todo. Haces los cálculos y esto debería estar saliéndote más o menos a 352,8. ¿Ya? No va a ser igual a la respuesta de la práctica porque obviamente aquí está modificado, ¿no es cierto? En la práctica creo que te piden la masa del óxido de cobre, no del cobre. ¿Cuántas moléculas contiene un recipiente de 33,6 litros de capacidad con metano? El CH4 es el metano, ¿no es cierto? A condiciones normales. Tienen que saber relacionar ustedes condiciones normales con número de Avogadro y su peso molecular y el número de moles, etcétera, etcétera. Pones ahí el CH4, ¿listo? Así, tal cual, listo, CH4. Empiezas por ahí. ¿Qué numerito hay aquí adelante? Hay 1, ¿no es cierto? Entonces nada más vas a decir una mol. Empiezas por 1, diciendo una mol. Entonces trazas una rayita y dices, bueno, una mol y luego pones aquí su peso molecular. ¿Cuánto pesa el carbono? 12, hidrógeno 1, por 4 sería 4, más 12, 16. Entonces, una mol de metano pesa 16 gramos. ¿Y qué volumen ocupa a condiciones normales? Eso sí sabes, ¿no? Todo gas o cualquier sustancia a condiciones normales ocupa 22,4 litros. Jalas una rayita y al último vas a poner el número de Avogadro, ¿ya? Y acá se lee algo así. Contiene
tantas unidades estructurales como número de Avogadro. O sea, puedes decir nada más 6.023 por 10 a la 23. Ese es el valor del número de Avogadro. Y ahí pones cualquier unidad. Puedes poner moléculas, átomos, electrones, partículas, lo que sea. En este caso te hablan de moléculas, así que yo le voy a poner 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, ¿cómo se lee todo esto? Se lee algo así. Una mol de metano pesa 16 gramos, ocupa 22,4 litros a condiciones normales y tiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas, o átomos, o electrones. Eso más bien puedes cambiarlo, de acuerdo a lo que te pidan, ¿ya? ¿Cuántas moléculas? Moléculas, te dice cuántas, yo no sé cuántas, pero ¿dónde has puesto moléculas? Aquí, entonces ahí mismo le pones X. ¿Cuántas moléculas? No sé, mantienes la relación. ¿Cuántas moléculas contiene un recipiente de 33,6 litros de capacidad? Ah, eso es volumen, entonces ¿dónde está volumen? Acá, entonces pones 33,6 litros de capacidad de metano a condiciones normales. Ahí está condiciones normales, así es como lo vas a usar. Luego multiplicas en aspa o simplemente divides, como ya sabes, ¿no? Esto entre esto igual a aquello entre aquello. 22,4 litros entre 33,6 litros sería igual a 6.023 por 10 a la 23 moléculas entre X. Despejas el valor de X y ya debería salirte más o menos, ¿ya? Dice, se mezclan 50 gramos de hidrógeno con 142 gramos de cloro para formar cloruro de hidrógeno. Determine respectivamente el reactivo limitante y los moles de cloruro de hidrógeno que se obtendrá. Pones hidrógeno 2 más cloro 2. Entonces, ¿qué te va a dar? Cloruro de hidrógeno, ¿no? Que sería así. Y balanceas, bueno, sería un 2 por acá. Ya, entonces, ¿cuánto de hidrógeno vas a poner? Dice que pones 50 gramos y también pones 142 gramos de cloro 2. Como tienes dos reactantes, o sea, masas de dos reactantes, tienes que calcular el limitante y el exceso. Entonces, ¿cómo haces? Divides, ¿no? 50 entre el peso molecular. Coeficiente por peso, relación vertical, o sea, entre dos jóvenes. Acá también sería 142, ¿entre cuánto? Entre cloro pesa 35,5 por 2 sería 71, ¿no? Aquí te va a salir 2. Este es 50 entre 2 te sale 25. Este es el menor, ¿ya? Entonces, el menor es el reactivo limitante y trabajas con eso. Voy a sacar otro color, la segunda parte. Y nada más dices. Entonces, 142. Bueno, la pregunta es esto, jóvenes, ¿no? Determine respectivamente el reactivo limitante. El reactivo limitante sería el cloro. Ya tenemos la primera respuesta. La segunda es esto, ¿no? Y los moles de cloruro de hidrógeno que se obtendrá. Entonces, lo que tienes que decir es lo siguiente. 142 gramos, ¿cuántas moles de cloruro de hidrógeno me va a producir? Moles. Y ahora aplicas la relación vertical. Para masa es coeficiente por peso, o sea, 1 por 35,5 por 2, ¿no es cierto? Entonces, o sea, 1 entre 71. 1 por 71. Y como esto es mol, para moles se trabaja el coeficiente, nada más pones 2 moles. Listo, entonces te va a quedar más o menos así. Dices, entonces 142 entre 71 debe darte igual a X entre 2. Operas, esto te va a salir 4, ¿no es cierto? 4 mol sería X. Entonces, la respuesta sería cloro 2 o simplemente ¿no? Cloro 2 con 4 mol. Eso sería la clave. ¿Dónde sale eso? En la alternativa B y marcarías eso. Algo así. Se combinan 400 gramos de carburo de calcio al 20% de impurezas con suficiente agua. Aproximadamente cuántos litros de acetileno en condiciones normales se van a obtener. Ya balanceamos. Pero esta reacción creo que está balanceado, ¿no? Un calcio, carbono y carbono, sí. Todo bien. Se combinan 400 gramos de carburo de calcio. Pones ahí 400 gramos de carburo de calcio. Al 20% de impurezas. O sea, la parte impura sería 20%. Nosotros trabajamos con la parte pura, entonces la parte pura sería 80%. Le multiplicas 80% ahí. Así funciona eso, ¿ya? Aproximadamente cuántos litros de acetileno, este es acetileno, yo no sé cuántos litros le pones X y te hablan de volumen, arriba te anotas para que luego apliques la relación vertical. De acetileno en condiciones normales se podrán obtener. Bueno, entonces dices, en este lado estás trabajando más, entonces trabajas coeficiente por peso, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuánto sería aquí tu coeficiente? 1 y el peso sería 40 más 24, ¿no? 12 por 2, 24. Sería 64 gramos, ¿listo? Allá haces lo mismo. Bueno, en este caso es volumen, para volumen se trabaja solamente el coeficiente, sería 1, pero como te dice condiciones normales tienes que usar 22,4 litros. 22,4 litros.
Y ahí el resto ya sería algebraico, ¿no? Aquí, por ejemplo, dices 80% por 400 entre este 64 debe darte igual a X entre 22,4 litros. ¿Ya? Entonces esto en gramos, así que los gramos y gramos se van a ir, nada más te va a quedar los litros, ¿ya? Ya, X dice que sale 112. Listo, es litros. ¿Por qué sale 80? Porque el problema te dice 20% de impurezas. Nosotros cuando trabajamos reacciones, o sea, estequiometría, la parte impura no es la que va a reaccionar, la que reacciona es la parte pura. Entonces, si la parte impura es 20, entonces la parte pura tiene que ser 80. Por eso le he puesto 80% de 400. Aproximadamente qué volumen en condiciones normales de gas acetileno se puede obtener empleando 640 kilogramos de una muestra de carburo de calcio con una pureza del 20% mediante la siguiente reacción. Dice que tienes la reacción carburo de calcio y está 2 más agüita H2O, calcio, luego tienes OLOH2 más el carbono 2, hidrógeno 2. La reacción está balanceada, ¿no es cierto? Entonces lean, aproximadamente qué volumen en condiciones normales de gas acetileno. Este es el gas acetileno. Yo no sé cuánto volumen, eso es lo que me preguntan, ¿no es cierto? Condiciones normales, no te olvides. Se puede obtener empleando 640 kilogramos de una muestra de carburo de calcio. Dice que tiene 640 kilogramos. Esto está en kilogramos de una muestra de carburo de calcio con una pureza del 20%. Ahora más bien te dice que la pureza es 20%. Arriba decía impureza, bien, 20%, por eso lo hemos multiplicado por 80. Ahora más bien te dice pureza, entonces vas a multiplicar por 20, ya no por 80, porque ya te hablan de la pureza. Mediante la siguiente reacción. El resto sería lo mismo, dices masa, relación vertical, coeficiente por peso, así que sería 1 por 64, o sea, 64 gramos. Acá igual sería 1 por 22,4 litros, ¿no? Y ahí operamos. Entonces esto sería, por ejemplo, 20%, listo, por 640. Está en kilo, así que multiplica por 10 al cubo para convertirlo a gramos, porque tienes que trabajar en gramos. Abajo tienes 64, esto sería igual a X entre 22,4. Ya eso sería todo. Entonces, ¿cuánto va a ser la respuesta aquí? Operan. Entonces, el valor de X te estaría saliendo 44.800 litros, ¿no es cierto? Eso va a ser la respuesta. Ya, entonces, eso sale en la alternativa D y marcas. Jóvenes es calcular cuántos litros de dióxido de nitrógeno en condiciones normales se formarán al reaccionar 0,5 mol de agente oxidante. Ok. Entonces, el azufre trabaja con 0 y aquí está trabajando con más 6. Esto más bien ya no les voy a explicar porque esto viene del tema anterior, ¿no es cierto? Más o menos ya saben calcular estados de oxidación. Acá sería más 5, acá sería, por ejemplo, más 4, ¿no? Entonces, el azufre, por ejemplo, pasa de 0 a ¿cuánto? Está pasando a más 6. Entonces, de 0 a más 6, pues se oxida. Por lo tanto, como se oxida, sería el agente reductor. Ya tenemos el agente reductor. El nitrógeno pasa de más 5 a ¿cuánto, jóvenes? A más 4. Entonces, siguiente paso, balanceamos sobre la misma línea, voy a usar el verde, dices, acá tengo un azufre, allá tengo un azufre, entonces, ¿cuánto le quitas o le agregas a 6 para que te dé 0? Sería menos 6 electrones. ¿Cuánto le quitas o le agregas a 4 para que te dé más 5? Más un electroncito. ¿Listo? Entonces, simplificamos para encontrar el factor, pero ya no se puede simplificar, así que usamos eso mismo. Acá sería por 1, acá sería por 6. Entonces, por 6 y por 6. ¿Listo? Acá sería 1 y por 1. Ya, no voy a terminar de balancear la reacción porque no queremos balancear, solamente nos importa otra vez dos componentes, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? El azufre, o sea, el agente reductor, porque ahí te dice agente reductor, ¿no? Y el NO2. Entonces, solo esas dos de color celeste las que nos importan. Y sus coeficientes ya lo tenemos. En estequiometría importa mucho el coeficiente. Calcular cuántos litros de dióxido de nitrógeno. Yo no sé cuánto, le voy a poner X, ¿ya? Pero me hablan de volumen. En condiciones normales se formarán al hacer reaccionar 0,15 moles de agente oxidante. Dice que tenemos 0,15 moles de agente oxidante. Ahí está. Entonces, ¿cuánto de volumen de NO2 te va a formar? Ya está. Una vez que hagas eso, la relación vertical. Abajo aplicamos ¿qué? Para mol solamente se trabaja coeficiente. El coeficiente sería una mol. Ya, y en el otro lado tienes igual volumen. Para volumen solo se trabaja el coeficiente. Pero como dice condiciones normales, tienes que poner 22,4 litros. Eso es todo. Y luego dices 0,15 entre 1 debe darte igual a X entre 6 por 22,4 litros. Dice del agente oxidante.
Ya, entonces nuestro agente reductor es el azufre, el otro tiene que ser el agente oxidante. Esto. Vamos a trasladar todos los datos a ese, ¿ya? Ok, dice, ¿no? Calcular cuántos litros de dióxido de nitrógeno en condiciones normales se formarán al hacer reaccionar 0,15 moles de agente oxidante. 0,15 moles de agente oxidante. Ya, entonces eso es nuestro agente oxidante. Otra vez, para moles trabajamos solamente el coeficiente, así que sería 6 moles. Muy bien. Listo, entonces ahora nada más divide. 0,15 entre 6 debe darte igual a X entre 6 por 22,4 litros. Muy bien, eso sí te va a salir 3,36 litros. ¿Ah? Eso sería la respuesta.